Vamos a dar paso al segundo de estos proyectos, que lleva por título El cambio de paradigma de la gestión de visitantes en un sitio patrimonial tras el COVID-19, el Monasterio de Santa María la Real, en Aguilar del Campo. Este proyecto de investigación está realizado por Víctor Álvarez, José Carlos García y Daniel Basulto, de la Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campo. Muchas gracias, María José, y muchas gracias por permitir otra vez estar aquí con vosotros a la Fundación y contarnos una de nuestras experiencias. En este caso, os traemos un caso curioso que ha sucedido. En un principio, como os ha comentado anteriormente, teníamos pensada otra ponencia, pero tras la pandemia creo que nos tocó desbaratar los planes y volver a empezar de nuevo, y es una ocasión magnífica para contarlo. En este caso vamos a hablar del Monasterio de Santa María la Real, que es donde nació la Fundación Santa María la Real, hace 50 años aproximadamente. Y en este lugar que se dejó abandonar, que fue ruina y que tras las desamortizaciones quedó en abandono, nosotros decidimos que sería una piedra angular para volver a fortalecer el territorio y que era una insignia de lo que era la zona, ¿no? En este sentido, el Monasterio Santa María la Real transformó su uso y pasó de ser un monasterio a ser un lugar de enseñanza pública, de distinta, tanto de escuela de idiomas como de pública básica, a también ser un lugar, un pequeño museo que fuese el punto de entrada al territorio de la montaña palentina, que tiene una congregación excepcional de románico. En ese sentido, este patrimonio, para dar contexto, era la identidad de la zona, era parte de la memoria y era sobre todo el futuro que queríamos dejar a nuestras siguientes generaciones. Pero no solamente es eso, sino que además es que es un vector para generar desarrollo, para generar movimiento económico a través del turismo cultural. Pero claro, para llegar a ese punto es necesario que esté bien conservado primero el bien y también que se haga una gestión eficiente, porque si no, no se va a continuar en el tiempo y no se va a poder mantener y no lo van a poder disfrutar generaciones futuras. Además, este contexto que se marcaría el monasterio, hay un contexto general y es realmente de crisis. Tras las sucesivas crisis, en menos de 15 años se ha perdido más de un 60% de la inversión que se estaba realizando, con lo cual los recursos económicos se han visto decrecidos. Esto puesto en un contexto además nacional, donde somos uno de los países que más patrimonio alberga, supone un drama y supone un impacto muy considerable a lo que venimos a hablar. Por suerte, aparte de este contrapunto, tenemos otro factor muy fundamental, y es que el turismo cultural está creciendo, y está creciendo de una manera que se puede decir que puede ayudar de una forma trascendental. Solamente en el año 2019, antes de la pandemia, el 15% de los viajeros viajaban por motivos culturales, nacionales. Y desde el extranjero llegaban más de 12 millones de personas con esta misma motivación. Por lo tanto, el turismo cultural supone un factor decisivo, y sobre todo el turismo cultural en una zona, como os he dicho, que está en riesgo, ¿no? Mezcla una experiencia única, una experiencia distinta, una experiencia muchas veces que es muy personal, muy diferente a lo acostumbrado, no es un sobreturismo, pero que también afronta los mismos retos, como son la afluencia en determinados momentos, que es necesario que se mejore esa experiencia para que así se siga manteniendo y se siga incrementando. Todo esto nos lo planteábamos antes de la pandemia y creíamos y seguimos creyendo que la innovación es la llave que puede proporcionar que este paradigma se cumpla, ¿no? Además, como veníamos diciendo, el turismo cultural puede ser el factor de recuperación y el factor de estacionamiento a la propia población en el lugar. La primera forma que considerábamos que estábamos realizando esto mucho antes de plantearnos el tema de los aforos y cómo gestionar el turismo cultural venía dado de la conservación preventiva que hablaba en las primeras diapositivas. La conservación preventiva ya se instauró y se ha seguido realizando en el Monasterio de Santa María la Real y sirve por dar recursos para maximizar las inversiones, porque mediante la gestión del sitio podemos saber en qué estado se encuentra y si es necesario intervenir, si es necesario tomar distintas políticas. Lo hacemos controlando 4 grandes parámetros, pues eso, el uso turístico, la seguridad, la eficiencia, y siempre en base a tener una red de sensores que nos proporcionan información
que nos transmiten esa información y que a través de las TICs nos permiten tomar decisiones. Y todo en tiempo real. Todo basado además en evitar los riesgos de seguridad a usuarios y a la propia conservación del bien. En este caso, esto que ya estaba implantado nos permitía tomar decisiones y nos permitía saber cuáles eran los condicionantes que teníamos externos, pero no nos permitían conocer todos. Nos faltaban ámbitos. Por ejemplo, el sistema se configuró para que fuese adaptable por esta misma cuestión. Y una de las primeras modificaciones que se realizaron fue que además se estudiase la gestión estructural del bien, para ver si la estructura entraba en riesgo y había problemas de seguridad. Pero claro, en esas estábamos y queríamos dar el siguiente paso que os comentaba antes de abordar el tema de los aforos y de la experiencia turística cuando llegó la pandemia. Evidentemente no nos hizo cambiar en la estrategia, pero sí que nos hizo adaptarla, sí que nos hizo ver otros puntos de enfoque que había que configurar. Y además, gracias a unas subvenciones que la Junta de Castilla y León sacó, destinadas a la modernización, innovación y digitalización del sector del patrimonio cultural para adaptarse a la situación creada por la pandemia, nos permitieron abordar el tema de los aforos con una perspectiva más amplia y a distintos niveles. Como os decía al inicio de la sesión, el monasterio está enclavado cerca de Aguilar de Campo, en toda la comarca de la Montaña Palentina, en el centro de la comarca Montaña Palentina, y está gestionado normalmente por una o dos personas. Una o dos personas que tienen que gestionar una tienda, que tienen que gestionar visitas guiadas, que tienen que gestionar el ticketing, incluso el marketing en muchas ocasiones. Con lo cual, los recursos ya no económicos sino humanos son muy limitados, pero evidentemente era necesario abordarlo. Este problema que os planteamos, además, tenía otros temas en común con otros museos de similares características. Primero, que son de bienes con una afluencia de visitantes que a veces es esporádica, pero que en determinados momentos se concentra, ya no solamente por temas de ajustes de aforo, por temas de alarma, de estados de alarma, sino también porque son normalmente espacios muy segmentados, que tienen muchas salas, o que tienen salas grandes y que tienen muchos ángulos muertos entre ellas, con lo cual la gestión por una persona, dos personas, tres personas, se hace realmente complicada. Y al ser un problema común, hemos desarrollado una herramienta que pudiese extrapolarse a otros lugares, siempre partiendo del sistema adaptable que empezamos de conservación preventiva. En nuestro caso, hemos desarrollado un sistema que es telemático, en tiempo real, que controla y gestiona los flujos. Primero, para gestionar la visita, para que se respeten todos los condicionantes de la pandemia, de distancia social, de aglomeración, de aforos. Y segundo, para entender cómo se mueve el visitante durante todo el recorrido, cómo experimenta el recorrido, cuáles son los puntos de interés y cómo fortalecerlos. Con lo cual tiene una doble vertiente. Por un lado tenemos la casuística, vamos a decir, que nos ha venido impuesta, y por otro lado la que queremos explorar, que es la de mejorar el turismo y el respeto del turismo cultural. En este caso, en el Monasterio Santa María la Real, como veis en el diagrama de abajo a la derecha, se instalaron 4 cámaras. 4 cámaras que tenían que tener previamente los requisitos de GPDR para no vulnerar la privacidad de las personas, pero que entendiesen la distancia que había entre esas personas, si estaban pasando determinado tiempo en un sitio y luego moviéndose, o sea, qué flujo y qué movimiento hacían, con lo cual tenían que no ser solamente una imagen estática, sino ser una imagen dinámica y que entendiese los volúmenes de las personas como objetos, y que además nos permitiese ser reactivo, que enviese un procesamiento de todos estos datos, primero, para avisar de si hay un espacio aglomerado, pues que se facilite y que se liberalice, y también para luego entender cómo poder hacer un análisis más profundo de este turismo cultural. Y todo ello, evidentemente, en tiempo real. Evidentemente, en ambas vertientes, siempre lo que se quiere buscar es facilitar la toma de decisiones. Facilitar para que el visitante pueda visitarlo de una manera segura y cumpliendo todas las normas, y por otro lado, facilitar la toma de decisiones al gestor para saber cuáles son los siguientes pasos que tiene que dar, tanto en temas de pandemia como en cómo tiene que mejorar su experiencia turística. Evidentemente buscamos tener patrones, buscamos tener una mejor comprensión y sobre todo que sea una gestión eficaz y sostenible.
Esto, evidentemente, tiene dos herramientas. La primera es la que estáis viendo, que es una herramienta donde se ve en cada momento cómo están los espacios. Y esta herramienta es la que tienen los propios guías en el monasterio para que en cada momento sepan si tienen que moverse dentro del espacio a otro determinado porque está surgiendo algún problema de aforo, o simplemente para que gestionen su tiempo en base a ello y sea todo mucho mejor. Evidentemente, no solamente se pone la cantidad de personas que hay en un espacio, sino también la ocupación, que dependerá de la situación legal en la que nos encontramos. Hay un 30%, un 50% o un 100% de aforo. Y, evidentemente, esto es no solamente para una situación de pandemia, sino para cualquier otra situación. Como resultado, la experiencia ha mejorado. Ha mejorado y se ha podido manejar el problema que nos afectaba en estos momentos de incertidumbre. Además, como os he dicho antes, estos alertas y gestión es automática y para el propio visitante se realiza a través de pantallas que facilitan mucho la interacción. No hace falta instalarse una aplicación, no hace falta nada, solamente con que vayas durante tu visita teniendo un poco de vista en si realmente puedo pasar por aquí o por dónde está el circuito, ya vale, ya es suficiente. Todo ello nos ha tenido como resultado que, bueno, lo que venimos anunciando antes, que se ha mejorado la calidad de la experiencia de la visita, se han realizado visitas seguras, se han minimizado las aglomeraciones o las situaciones de riesgo de contagio, que ahora mismo es un habitual en nuestra vida, se han asegurado las medidas de distanciamiento y, sobre todo, se ha optimizado y se ha asegurado el estado de conservación de los bienes patrimoniales, mejorando su gestión. En definitiva, nuestra propuesta, nuestro desarrollo, que ha tenido un periplo más o menos de un año, yo creo que ha seguido con esta idea de que hasta una ruina puede ser una esperanza y que tenemos muchas oportunidades, tenemos muchos problemas que afrontar, pero los tenemos que convertir en fortalezas y una manera de intervenir en el patrimonio siempre va a reportar beneficios sociales y beneficios a otros niveles. Nada más que decir, agradecer solamente a la organización, a cómo se ha realizado este evento y bueno, quedamos abiertos a cualquier tipo de preguntas al final de las otras ponencias. Muchas gracias, María José.